Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde la farándula y el amor se dan la mano para traernos las historias más jugosas. Yo soy y hoy tenemos un festín para ustedes. ¿Recuerdan esa pareja que incendió las pantallas con su química, esa pareja que nos hizo suspirar con cada mirada y que después se desvaneció en un halo de misterio? Exacto. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Senkalkam, la telenovela turca que conquistó corazones alrededor del mundo. Su romance en la pantalla era innegable, pero lo que muchos sospechábamos era que la magia trascendía las cámaras. Y efectivamente el rumor se confirmó: Kerem y Hande eran pareja en la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Cómo surgió el amor? ¿Y por qué eventualmente decidieron tomar caminos separados? Hoy nos adentraremos en los secretos mejor guardados de este romance que capturó la atención de millones. Pero no lo haremos solos. Hemos recopilado información de primera mano, declaraciones de personas cercanas a la pareja e incluso algunos detalles que salieron a la luz gracias a esos paparazzi incansables. Nos sumergiremos en los mensajes subliminales que enviaban a través de sus redes sociales, analizaremos las entrevistas más reveladoras y reconstruiremos cronológicamente la historia de este amor que fue, como un castillo de arena, hermoso pero efímero. Así que prepárense una buena taza de café, pónganse cómodos y relájense porque este vídeo va a estar de explosivo. Y antes de que empecemos a desentrañar este culebrón, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes y secretos del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al lío. La chispa entre Kerem y Hande, como dijimos, fue evidente desde el primer día. Durante las primeras semanas de rodaje de Senkalkam, la tensión era palpable. No una tensión negativa, sino una tensión eléctrica. Se notaba que había algo más que una simple relación profesional. Los gestos, las miradas, las sonrisas cómplices, todo apuntaba a que Cupido estaba haciendo de las suyas. Era como si dos imanes de polos opuestos, pero irresistiblemente atraídos, se hubieran encontrado. Recordemos el contexto. Ambos, figuras en ascenso en el panorama televisivo turco con un magnetismo individual innegable, fueron elegidos para protagonizar una comedia romántica que prometía ser un éxito. La premisa era sencilla, pero efectiva: una florista con sueños de grandeza y un arquitecto exitoso, pero frío y calculador, se ven obligados a fingir un compromiso. El cliché perfecto para el romance que se cocina a fuego lento. Lo que nadie esperaba era que el calor de la ficción se trasladara a la vida real. Un miembro del equipo de producción, que prefirió mantenerse en el anonimato, nos contó que al principio eran muy discretos. Se veían fuera del set, sí, pero siempre acompañados de otros compañeros. Nadie quería dar pie a rumores, nos reveló esta fuente. Al parecer, la producción era consciente del potencial mediático de un romance entre los protagonistas, y se intentó mantener la situación bajo control. Los representantes de ambos actores también aconsejaron prudencia, temiendo que la atención se desviara del proyecto principal, la telenovela. Sin embargo, la situación no tardó en cambiar. Era cuestión de tiempo que la química entre Kerem y Hande se hiciera imposible de ocultar. Los almuerzos en grupo se volvieron más íntimos, las risas más frecuentes, las miradas más prolongadas. Los rumores empezaron a circular con fuerza en el set, alimentados por las indiscreciones de algunos miembros del equipo y las observaciones de los fans más perspicaces que seguían de cerca las redes sociales de los actores. Según otra persona del equipo, fue Kerem quien dio el primer paso. Kerem es un hombre muy extrovertido, muy seguro de sí mismo. Se enamoró perdidamente de Hande desde el principio. La cortejaba con pequeños detalles, con flores, con mensajes bonitos, nos contó. Kerem, con su carisma arrollador, no se resistió a la atracción que sentía por Hande. Según nuestras fuentes, la llenaba de halagos, le dedicaba canciones y buscaba cualquier excusa para pasar tiempo con ella. Hande, por su parte, era un poco más reservada. Era consciente de la presión mediática que supondría un romance con Kerem, y quería asegurarse de que sus sentimientos eran genuinos antes de dar el salto. Pero al final, la química fue demasiado fuerte para ignorarla. Su belleza, su talento y su personalidad la hacían irresistible. La preocupación principal de Hande era la autenticidad. No quería que su relación se convirtiera en una estrategia de marketing o en un simple capricho pasajero. Recuerdo un día en particular, nos dijo la primera fuente. Estábamos grabando una escena muy romántica en la playa. La luz era perfecta, la música era preciosa, y cuando terminó la escena, Kerem tomó la mano de Hande y la besó. Fue un beso corto pero intenso. Ahí todos supimos que algo había cambiado.
Aquel beso, capturado por algunas cámaras indiscretas desde la distancia, se convirtió en la comidilla de los foros de fans y las redes sociales. La confirmación tácita de un romance que estaba a punto de estallar. A partir de ese momento, la relación entre Kerem y Hande se hizo más pública. Empezaron a aparecer en redes sociales juntos, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes y momentos de ocio. Los fans estaban enloquecidos. Por fin se confirmaba el romance que tanto habían esperado. Las redes sociales se inundaron de hashtags como @Anker, @Kerem Hande y @Etser en referencia a sus personajes en la telenovela. Los fans analizaban cada publicación, buscando pistas y mensajes ocultos que confirmaran su amor. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático. Eran portada de revistas, invitados a programas de televisión, todo el mundo quería saber más sobre su historia de amor. Y ellos, lejos de esconderse, disfrutaban de su relación y compartían su felicidad con el mundo. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes públicos de amor, asistían a eventos de alfombra roja y se mostraban cariñosos y compenetrados. La imagen de la pareja perfecta, la encarnación de la fantasía romántica que vendían en la pantalla. Pero no todo era color de rosa. La fama tiene un precio y la relación de Kerem y Hande no fue inmune a las críticas y los rumores. Algunos medios de comunicación empezaron a especular sobre posibles infidelidades, sobre diferencias irreconciliables. La maquinaria de la farándula se puso en marcha, diseccionando cada gesto, cada mirada, cada declaración de la pareja. Surgieron rumores de celos, de terceros en discordia y de peleas explosivas detrás de las cámaras. Una amiga cercana a Hande nos contó que ella era muy sensible a este tipo de comentarios. Hande es una persona muy dulce y vulnerable. Le afectaban mucho las críticas, los rumores. No entendía por qué la gente se empeñaba en hacer daño, nos dijo. La presión mediática era asfixiante. Hande se sentía constantemente observada y juzgada. Los comentarios negativos la afectaban profundamente, minando su confianza y su bienestar emocional. Kerem, por su parte, intentaba proteger a Hande de toda esta negatividad. Era consciente de que la presión mediática era muy fuerte, y quería que ella se sintiera segura y amada. Pero a veces, era inevitable que las cosas les afectaran. Kerem, con su personalidad más fuerte y su experiencia en la industria, intentaba servir de escudo para Hande. La animaba a ignorar los rumores y a concentrarse en lo que realmente importaba, su relación y su trabajo. Sin embargo, la toxicidad del ambiente mediático era difícil de combatir. Otro factor que influyó en la relación fue la agenda de trabajo de ambos. Kerem y Hande eran dos de los actores más solicitados de Turquía, y sus compromisos profesionales les obligaban a pasar mucho tiempo separados. Esto inevitablemente afectó a la dinámica de la pareja. Tras el éxito arrollador de Senkalkam, las ofertas laborales se multiplicaron. Kerem comenzó a viajar al extranjero para participar en proyectos internacionales, mientras que Hande se enfocaba en consolidar su carrera en Turquía. Era difícil mantener la relación cuando uno estaba rodando una película en un país y el otro estaba grabando una serie en otro, nos explicó la amiga de Hande. Se echaban mucho de menos, y eso generaba cierta tensión. La distancia física se convirtió en un obstáculo insalvable. Las largas jornadas de trabajo y los compromisos profesionales hacían difícil encontrar tiempo para estar juntos y mantener la chispa viva. A pesar de todo, Kerem y Hande lucharon por mantener su relación a flote. Se esforzaban por verse siempre que podían, se llamaban por teléfono todos los días. Pero la distancia y la presión mediática acabaron pasando factura. Intentaban compensar la distancia con llamadas, videollamadas y mensajes, pero la falta de contacto físico y la imposibilidad de compartir momentos cotidianos erosionaron la relación. La llama del amor comenzó a apagarse lentamente. Un día, la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial: Kerem y Hande habían roto. La confirmación llegó a través de un comunicado conjunto en el que pedían respeto y comprensión en este momento difícil. El comunicado, breve y conciso, no ofrecía detalles sobre las razones de la ruptura. Solo se limitaba a informar que habían decidido tomar caminos separados y pedían respeto a su privacidad. La noticia dejó a los fans devastados. Nadie entendía qué había pasado. ¿Cómo era posible que una pareja tan enamorada, tan perfecta, hubiera decidido separarse? Los fans se negaban a aceptar la realidad. Muchos creían que se trataba de una estrategia publicitaria o de una simple crisis pasajera. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de teorías conspiratorias y de súplicas para que volvieran a estar juntos. Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que la ruptura se debía a una infidelidad por parte de Kerem. Otros que Hande se había cansado de la fama y la presión mediática. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió.
Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de la exclusiva, ofreciendo teorías cada vez más descabelladas y alimentando la histeria colectiva. La verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y menos sensacionalista. Una fuente cercana a Kerem nos contó que la ruptura fue una decisión mutua. Ambos se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes, nos dijo. Se querían mucho, sí, pero ya no eran felices juntos. La ruptura, aunque dolorosa, fue el resultado de una reflexión profunda y sincera. Kerem y Hande se dieron cuenta de que sus prioridades y objetivos en la vida habían cambiado, y que ya no podían seguir juntos. La ruptura fue dolorosa para ambos. Necesitaron tiempo para procesar el duelo y seguir adelante con sus vidas. Kerem se centró en su trabajo y viajó por el mundo. Hande también se dedicó a su carrera y encontró consuelo en sus amigos y familiares. Ambos se refugiaron en el trabajo y en el apoyo de sus seres queridos para superar el difícil momento. El tiempo, como suele decirse, fue el mejor bálsamo para sus heridas. A pesar de la ruptura, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial. Se respetan y se admiran mutuamente. Incluso se han cruzado en algunos eventos públicos y se han saludado con afecto. La madurez y el respeto mutuo les permitieron mantener una relación amistosa a pesar del dolor de la ruptura. Ambos reconocen el valor de lo que vivieron juntos y conservan un cariño especial el uno por el otro. Siempre habrá un cariño especial entre ellos, nos dijo la amiga de Hande. Compartieron momentos muy bonitos y vivieron una historia de amor muy intensa. Eso no se olvida fácilmente. La historia de amor entre Kerem y Hande, aunque efímera, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la memoria de sus fans. Un amor que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno mediático, pero que finalmente sucumbió a las presiones de la fama y las exigencias de sus carreras. Aunque su romance no haya tenido un final feliz, la historia de Kerem y Hande sigue fascinando a sus fans. Su amor fue real, su química fue innegable y su historia nos enseñó que a veces el amor no es suficiente. La historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de que el amor no lo puede todo. A veces las circunstancias externas, las diferencias personales y las exigencias de la vida pueden ser más fuertes que el sentimiento más puro. Y ahora, después de haber desentrañado los secretos de este romance, es hora de sacar algunas conclusiones. En primer lugar, podemos confirmar que la relación entre Kerem y Hande fue mucho más que un simple truco publicitario. Su amor fue real y genuino, aunque lamentablemente no haya perdurado en el tiempo. Las pruebas son evidentes, las miradas, los gestos, las declaraciones públicas y el dolor evidente tras la ruptura. Un amor que nació en la pantalla y se extendió a la vida real, pero que no pudo resistir las tormentas de la fama. En segundo lugar, hemos visto cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a una relación. La constante exposición pública, los rumores y las críticas pueden erosionar incluso el amor más fuerte. La falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta y la constante intromisión de los medios pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. En tercer lugar, hemos aprendido que la distancia y las agendas de trabajo apretadas también pueden ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de una relación. La imposibilidad de compartir momentos cotidianos, la falta de contacto físico y la dificultad para mantener la comunicación pueden desgastar el vínculo amoroso. Y por último hemos comprendido que a veces, las personas simplemente crecen y cambian, y lo que antes funcionaba ya no funciona más. Las prioridades cambian, los objetivos se modifican y las necesidades evolucionan. Lo que antes unía a dos personas puede dejar de ser suficiente para mantenerlas juntas. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor es complicado, y que no siempre tiene un final feliz. Pero también es un recordatorio de que el amor vale la pena, aunque solo sea por los momentos de felicidad que nos brinda. El amor, en todas sus formas, es una experiencia valiosa que nos enriquece y nos transforma. Aunque no siempre tenga un final feliz, nos deja recuerdos imborrables y nos enseña importantes lecciones sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando los secretos de este romance. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su pareja favorita del mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes y secretos del mundo del espectáculo. Gracias por todo, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.